bíblico. El día de hoy vamos a dar continuidad con las Escrituras y vamos a dar continuidad al libro de Primera a Timoteo, capítulo 4. Y hoy estaremos viendo un tema interesante, un tema que creo que, aunque está dirigido para los ministros, cada uno de ustedes se puede llevar enseñanza para su vida personal. El texto se encuentra titulado como Un buen ministro de Jesucristo. Vamos a leer las Escrituras y dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 y hasta el 16. Dicen las Escrituras: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es palabra de nuestro Señor. Como hijos de familia, creo que la gran mayoría de nosotros, ya sea que nuestros padres sean creyentes o no sean creyentes, sean gentiles o sean hijos de Dios, cada uno de nosotros se encuentra marcado de la misma manera en que nuestros padres nos han guiado, nos han marcado, y hay ciertos consejos que nunca se olvidan, jamás se olvidan. Independientemente de que tu padre haya sido el mejor o el peor, no importa, ha habido consejos sabios que los papás nos han dado a lo largo de nuestra juventud, de nuestra niñez, y en mi caso no es la excepción. Hay un consejo que hasta el día de hoy me retumba en la cabeza y lo llevo conmigo a donde quiera que yo camino, sea en mi trabajo, sea en la iglesia. Busco que sea lo mismo en mi hogar. Y este fue el consejo. Cuando yo era pequeño, mi papá me sentó en varias ocasiones y me dijo: José Luis, no sé a qué te vayas a dedicar cuando seas grande. No sé si vayas a ser lavaplatos, no sé si vayas a ser albañil, barrendero, médico, arquitecto, no sé lo que vayas a hacer. Pero José Luis, sea lo que sea a lo que te dediques, siempre trata de ser el mejor. Si vas a ser un barrendero de calles y hay 10 barrenderos de calles, José Luis, que de tu trabajo digan que eres el que mejor barre. Si en algún momento vas a ser albañil y hay 100 albañiles, que tu trabajo sea el resultado de ser siempre el mejor. Y en este sentido, cuando preparaba esta predicación, tenía por entendido que ciertamente en la vida terrenal tenemos buenos esposos, pero también hay malos esposos, pésimos esposos.
Que de la misma manera hay buenas esposas, pero también hay esposas que son malísimas como esposas. Que ciertamente hay buenos hijos en el sentido de la labor que desempeñan y el rol que cumplen, pero de la misma manera hay hijos que uno no quisiera tenerlos en su hogar, porque son pésimos hijos. Que así como hay muy buenos trabajadores, de la misma manera hay trabajadores que son holgazanes, que no cumplen lo que se les encomienda y por tanto los podemos catalogar como malos trabajadores. El sector espiritual no escapa a ello. Tenemos creyentes, muy buenos creyentes, y tenemos algo que no sé qué será, pero dice ser creyente cuando no lo es. Son malos. Pablo lo que está diciendo el día de hoy, al catalogar e incentivar a Timoteo a que sea un buen ministro de Jesucristo, ciertamente con anterioridad nos ha dejado claro que hay malos maestros, que hay apóstatas de la fe, que hoy mientras estamos exponiendo las escrituras en este lugar, ciertamente en otros lugares también hay personas detrás de un púlpito que están enseñando tonterías fuera del fundamento de Cristo y que para nada van a aprovechar. La invitación de Pablo a Timoteo ciertamente cuando habla de un ministro, habla de un gobernador, de alguien a quien se le ha encomendado la tarea de dirigir, pero esto no te exime a ti de que el día de hoy te vayas con conocimiento muy práctico. Algo cierto que decía nuestro hermano Ernesto es que la carta a Timoteo es una carta tan hermosa porque muchos de nosotros a veces dentro de la cristiandad divagamos y decimos, bueno, ¿qué habrá querido decir el Señor con esto? Y pensamos que nuestra vida es simplemente hacer buenas obras como lo hacen los gentiles. Y no es así. Pero aún con ello, la carta de 1 Timoteo y 2 Timoteo es tan práctica que aunque tú te hagas el loco, te va a decir paso número 1, paso número 2, paso número 3, y te va a decir claramente qué es lo que tenemos que hacer. De tal manera que el día de hoy yo te invitaría a que realmente tomes notas para que las repases y las lleves a la práctica en tu vida cotidiana durante la semana. Así que, como lo ha dejado claro Pablo a Timoteo, y el motivo por el cual escribe esta carta es el darse cuenta que hay personas que realmente están apostatando de la fe, que hay falsos maestros, que hay personas que están haciendo las cosas incorrectas y por lo cual no le podemos llamar ni siquiera maestros. Son mentirosos. Pablo los cataloga como hipócritas, personas que tienen un doble ánimo, personas que hoy pueden tener un comportamiento y mañana de otro, y todo esto a raíz de una cuestión. Su conciencia está cauterizada, no sirve, no funciona, no pueden distinguir dentro del bien y del mal. Así es que Pablo comienza hermosamente la carta a Timoteo diciendo, pero tú, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, ¿de qué está hablando? Los teólogos no se deciden en catalogar si es el consejo previo o todo el común denominador de la carta. Bajo mi perspectiva, yo te puedo decir que todos los consejos que le ha dado Pablo a Timoteo y las ordenanzas son aquellas de las cuales debe enseñar a los hermanos para ser catalogado buen ministro de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que enseñar, Timoteo? ¿Y qué es lo que no te puedes guardar? Bueno, lo que debes de enseñar es esencialmente, punto número 1, lo primero que debes de enseñar es que nadie tiene permitido, nadie, absolutamente nadie, y más adelante en Gálatas lo recalcará, nadie puede enseñar diferente doctrina. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Pero además, Timoteo, debes de enseñarle a los hermanos, debes de instruirlos que no deben prestar atención a los falsos maestros, aquellos que queriendo ser doctores de la ley ni siquiera entienden lo que están hablando. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Debes de enseñar a los hermanos que es importante hacer rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos, Timoteo, por los malvados, por los buenos, por los regenerados, por los que caminan sin luz, sin esperanza, por todos, pero mayormente por los que están en autoridad para que vivamos quieta y reposadamente. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2. Debes además enseñarles, Timoteo, a los hermanos, que hay un solo Dios, no hay dos, no hay tres, no es que cada quien tenga un Dios, no, Timoteo, debes de enseñarle a los hermanos que hay un solo Dios y además un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. No hay una mediadora, no hay varios mediadores, el Señor no necesita intermediarios. Debes enseñarles, Timoteo, estas cosas. Debes enseñarles, Timoteo, que los hombres, que los varones deben orar en todo lugar, que deben levantar sus manos santas, no porque esto sea una obligación, pero deben de orar sin temor, levantando sus manos que son purificadas, pero además deben de hacerlo sin ira ni contiendas. Deben de ser hombres que día con día, los varones de la iglesia, Timoteo, deben de orar en todo tiempo, pero además debes enseñarles y deben entender que la ira y la contienda no forma parte de mi pueblo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Debes de enseñarles, Timoteo, y claro que si lo dijera hoy Timoteo, tal vez lo apedrearían o lo pintarían con spray, pero debes enseñar, Timoteo, que las mujeres deben arreglarse con ropa decorosa, no como rameras, Timoteo, no, con ropa decorosa, con pudor, con modestia. Pero además, por si fuera poco, Timoteo, debes de enseñarles que si han de vestirse, deberán de vestirse con buenas obras, como aquellas que profesan decir que tienen la piedad en sí mismas. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10. Debes de enseñar a las mujeres, Timoteo, aunque no lo comprendan, que deben de aprender con sujeción. Pues no es permitido, al menos no en la congregación, que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 12. Debes de enseñar a las mujeres, Timoteo, que eviten ser como Eva, como aquella primera mujer, que al no respetar el rol de ayuda, que al no respetar el rol secundario brindado por Dios, al tomar el primer lugar, el lugar de la cabeza, incurrió en transgresión y esto los destituyó de la presencia de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 al 14. Timoteo, debes enseñar a la iglesia que anhelar el obispado es hermoso, que anhelar ser pastor es bello, quien aquellos que lo anhelen, buena obra anhelan, más sin embargo, Timoteo, debes de enseñar que no cualquiera puede ser pastor, que es necesario. Debes de enseñarles que es necesario, no es opcional, Timoteo, es necesario que cumpla con las 16 características que dejaré escritas en esta carta, dentro de las cuales Timoteo destaca el ser irreprensible, irreprochable, que no le encuentres nada, que aunque busques no haya algo de que se pueda avergonzar. Pero no solamente eso, Timoteo, también debes de destacar que no solamente es bueno parecer espiritual dentro de la iglesia para aquellos que anhelan obispado, ellos deben de tener buen testimonio aún de los de afuera. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 hasta versículo 7. Finalmente, Timoteo, debes enseñarles también que no solamente el pastor debe de comportarse irreprensible e irreprochable, que no solamente el pastor debe de caminar rectamente, ser marido de una sola mujer y tener a sus hijos en sujeción. Debes enseñar que aún aquellos que quieran servir, limpiar una mesa, mover una caja, poner cortinas, debes de enseñarles, Timoteo, que un servidor derivado de la palabra diáconos debe de cumplir con los requisitos que serán confirmados al ponerlo primero a prueba. Aquellos que quieran servir, Timoteo, deberán de ser puestos primero a prueba. 1 Timoteo capítulo 3,
versículo 8 a versículo 13. Así es que entonces ahora las palabras tienen un sentido. Timoteo, si esto enseñas, si todo esto enseñas a los hermanos, entonces serás un buen ministro de Jesucristo. Si pudiéramos traducir esto, hermanos, pudiéramos traducirlo como: debes de enseñar fielmente la verdad, Timoteo. Debes de enseñar fielmente. Aunque duela, aunque duela. Aunque aburra, aunque aburra. Aunque incomode, aunque incomode. Pero Timoteo, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, no un malo, no un mediocre, no, un buen ministro de Jesucristo. Si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, deberás enseñar fielmente la verdad, porque recuerda, Timoteo, que el Espíritu ha dicho claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escucharán a demonios, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios a través de la hipocresía, dice Pablo a Timoteo, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, voy a parafrasear lo siguiente, enseñarán que pueden ganar su salvación por medio de las obras. Te los encontrarás, Timoteo. Y esto ya no es una profecía, es una realidad. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 65 promedio. Y sigue sucediendo, y parece que cada vez con mayor fuerza. Para muchos, incluso de los que están hoy sentados, tal vez pensarán que la salvación es porque se portan bien, porque no dicen groserías, porque caminan rectamente. Bueno, entonces tendría que entrar también mi vecino que es gentil. Desde aquel entonces se empezaban a enseñar doctrinas que no son las bíblicas. Y hoy por hoy tenemos el resultado de ello. Iglesias donde hacen 1001 tonterías, donde no se cuestionan y pensamos que es la iglesia de Cristo. Lo más preocupante es que decimos, hermano, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. La verdad es que no recuerdo quién puso este ejemplo, pero imagínate por un segundo que compraste un platillo suculento. No sé cuál es el platillo que más te gusta o que le gusta a tus hijos. Y lo pones en la mesa. Y cuando tus hijos están preparados para dar el primer bocado, les dices, espérense, todavía no le den el primer bocado, porque sin que ustedes se dieran cuenta puse 10 gramos de excremento, de popó, dentro del plato. La pregunta es, ¿tus hijos se lo comerían sabiendo que hay 1 gramo o 2 gramos o 10 gramos de excremento en ese plato? Absolutamente no. Pero resulta que nosotros como padres dejamos que se atasquen de estiércol, sin importar la doctrina, sin importar el evangelio de Jesucristo, porque ¿qué de malo tiene? No, hermano. Un verdadero siervo de Dios no permite que el evangelio sea adulterado, ni permite que sus hijos se alimenten con estiércol. Procura ser un buen ministro de Jesucristo, enseñándoles todas aquellas cosas que para el Señor son desagradables. Pero no solamente el ministro tiene que enseñar todas estas cosas que duelen y que incomodan. Eso sería una función activa, pero a la vez pasiva. Por otro lado, Pablo le está dejando claro a Timoteo que si quiere ser buen ministro de Jesucristo que enseña la verdad, primero debe de haber 2 actividades. Debe de estar alimentándose de la verdad. Es decir, Timoteo, ¿quieres enseñar la verdad? Primero debes de alimentarte de la verdad. Las cosas no suceden como en otras iglesias donde tenemos holgazanes que no preparan una predicación y que se paran detrás del púlpito a ver qué les da el Espíritu de Dios. Yo no niego, de verdad no niego que el Espíritu de Dios tenga poder, pero la carta me va a comenzar a decir que este es un trabajo de preparación, no es para holgazanes. Y nuevamente vuelvo a reiterar, el mensaje del día de hoy no es solamente para mí, también es para ti. Porque si piensas que la vida de un creyente es calentar
la silla durante 2 horas, pues yo tendría que aplaudirte y decirte, bien, holgazán, has cumplido tu misión, pero no es así. Pablo comienza a dejar claro que hay 2 actividades. La primera de ellas es que debes de estar nutrido por la palabra de la fe, debes de estar nutrido, no desnutrido, debes de estar nutrido, debes de comer bien, debes de estar nutrido con la palabra de la fe, pero además debes de estar nutrido de la buena doctrina. Bueno, ¿y dónde quedó eso de que la doctrina no importa? Por inspiración divina, Pablo me está diciendo que es de vital importancia. El ministro, para poder ministrar, debe de estar nutrido por la palabra de la fe y nutrido de la buena doctrina. ¿Qué es lo que pasa? Las escrituras nos dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te pudiera decir que también dentro del carácter de un creyente, por su boca saldrá de qué está nutrido. Imaginemos por un momento a una ama de casa que durante todo su día, en la mañana, prende el YouTube y no para cosas correctas. A lo mejor dirás para ver cosas que son gentiles. Durante el resto del día no se pierde una sola telenovela, esas que hablan acerca de engaño, de prostitución, acerca ahora de narcotraficantes. Entonces, y después por la tarde, no sé, lee libros, o ni siquiera lee libros, sino que se duerme, se recuesta. Si ese fuera un nutrimento, ¿qué sucedería con esta mujer? Yo diría que es una mujer espiritualmente desnutrida. En todo su día no hubo cosas espirituales. Entonces el día de mañana, cuando venga la tormenta, es decir, tengo una ramita endeble, cuando venga la tormenta se va a quebrar. Y a la vida tanto de los creyentes como de los gentiles viene la tormenta. Me parecía curioso entre semana que hablaban acerca, creo que fue la hermana Aida, de una mujer que está pasando por situaciones, creo que le llamó guerrera. Bueno, todos pasamos por situaciones, los gentiles, y eso no nos hace guerreros. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sí es que si esta mujer no está nutrida con la escritura, se va a quebrar. Va a morir, espiritualmente va a morir. ¿Qué es lo que sucede con muchos de nosotros? O tal vez con algunos de nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, caminamos, somos guerreros. Es decir, hermano, de verdad, no me diga que es usted así cuando su día a día no tiene ni siquiera un 10% de las cuestiones del Señor. No me puede decir que es creyente. Mucho menos me puede decir que es un ministro, que es un hijo de Dios. No suceden las cosas así. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la doctrina? La doctrina irremediablemente moldea la manera de vivir de una persona. Veamos el caso de alguien que cree en la prosperidad. ¿De qué se está alimentando? De prosperidad, de prosperidad. Va a hacer lo que sea necesario para pasar por encima de cualquiera con tal de tener prosperidad. La doctrina moldea, pero además la doctrina no solamente te moldea, sino impacta a los de alrededor tuyo. Esa persona, si tiene una mala doctrina, ¿con quién se va a rodear? Con personas de mala doctrina. En este sentido, la importancia de la doctrina, lo que está dejando claridad las Escrituras es que la doctrina importa, porque la doctrina va a moldear tu vida y va a impactar a los que te rodean. Mala doctrina igual a mal matrimonio, igual a mala vida, igual a malos hijos, igual a malos resultados. Buena doctrina, no te estoy diciendo que las cosas van a ir bien, pero cuando moldeas a tu esposa a través de la buena doctrina, habrá consecuencias. Cuando moldeas a tus hijos mientras viven en tu casa, que sí es tu obligación, mientras los moldeas a través de la sana doctrina, ciertamente habrá buenos resultados. O al menos cuando fueren viejos no se apartarán de él, dicen las Escrituras. Pero ¿qué pasa cuando omitimos esto, hermanos? ¿Qué pasa cuando decimos, bueno, es que mi esposa no me hace caso? Bueno, ¿quién es la cabeza del hogar? ¿Ella o tú? Y si no te hace caso y tú ya hablaste con ella, pues vámonos a la disciplina bíblica. Dice, si tienes algo con tu hermano, ve con él, porque es tu hermana en Cristo,
Si te atiende bien, has ganado a tu hermano. Y si no, siguiente paso, toma 2 o 3. Tu esposa es necia y tu esposa va en contra de los fundamentos en tu hogar. Es momento de que hables a 2 o 3 que consideres espirituales de la iglesia, para que en presencia de 3 o 4 conste toda palabra. Si no nos hace caso, pues entonces venimos y la exponemos a la iglesia. ¿Te ha pasado por la mente eso? Creo que nunca te había pasado por la mente que tu esposa o tu esposo o tus hijos son parte de la disciplina bíblica. A veces, hermanos, de verdad es vergonzoso que batallen con sus hijos, porque lo único que están demostrando es que no hay disciplina en su casa. Es penoso, porque no hay doctrina, porque no hay un sacerdote, porque no hay pantalones, porque no hay un rol de hombre en el hogar, y eso es penoso. No necesitamos ir a tu hogar para ver que en tu hogar no hay disciplina. Por ello, hermanos, la doctrina, la buena doctrina, el consejo bíblico se tiene que seguir, porque la buena doctrina moldea nuestra manera de vivir, impacta a los que nos rodean, y por tanto, versículo 6, el buen ministro debe nutrirse con la verdadera doctrina para nutrir a otros con la misma verdad. El buen ministro debe nutrirse con la buena doctrina para ministrar a otros con la misma verdad. De lo contrario, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si un ministro no se nutre de la palabra de fe y de la buena doctrina? Termina enseñando cosas que el Señor nunca ordenó. Hermanos, es que el Señor me dijo. ¿Qué te dijo? Lo que dijo ya está aquí. ¿Quieres saber lo que el Señor te dijo? Lee las Escrituras, nútrete de la palabra de fe, de la buena doctrina. Porque andan gente bailando por todos lados en los cultos, porque andan aventándose, tirándose, porque no tomaron consejo de 1 Timoteo que el ministro debe de estar nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina. Si no me alimento como ministro de la doctrina, y esto sucede para los ministros de hogar. Bien bajado ese balón. Esto sucede para ti, hermano, varón, cabeza de hogar. ¿Cómo pretendes tener hijos creyentes cuando tú no estás nutrido de la palabra de fe y no estás nutrido de la doctrina? A veces pensamos que venir el domingo y obtener ese alimento ya me va a durar para toda la semana. Bueno, hermano, después de Protemplo dura toda la semana sin comer más que lo comiste en Protemplo y veremos a ver si aguantas. No vas a aguantar. No van a llegar ni siquiera a las 3 de la tarde o las 5 cuando ya tienes hambre, porque aparte eres mexicano. No entiendo, de verdad no entiendo cómo es que puede pasar un solo día sin que tú como varón te alimentes de las palabras sanas de fe y de la sana doctrina y pretendas tener un hogar caminando conforme a la voluntad del Señor, cuando el primero que no camina conforme a la voluntad del Señor eres tú. Esto no es osmosis como las plantas. Las plantas se alimentan por los rayos del sol. No, a ti te ha mandado el Señor, cabeza de hogar, ministro de Jesucristo en tu hogar, a que te alimentes de la palabra de fe y te alimentes de la doctrina. De otra manera, no te quejes, de verdad, no llores cuando tus hijos sean malos hijos, porque no hiciste el trabajo que a la luz de las Escrituras te corresponde y pretendías que alguien más lo hiciera. Tu esposa, la escuela, el gobierno, ¿qué le van a enseñar? ¿Evangelio? No, le van a enseñar que es bueno tener autoridad por encima de ti. ¿Qué le van a enseñar? ¿Qué le van a enseñar allá afuera? Que pueden tener intimidad a los 10, 11 años y que está bien y que tú no te debes de meter. Si quieres dejarle tu trabajo al gobierno, déjaselo, está bien. Pero el día de mañana no vengas llorando porque no te nutriste de la palabra de fe, porque no te nutriste de la palabra de la doctrina y porque no instruiste y alimentaste entonces a tu hogar. Porque tendrás consecuencias. Si nosotros recordamos cuál es el motivo de la carta de 1 Timoteo, es cuidar de la sana doctrina de Jesucristo. 9 años antes
En el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo había dejado claro que el Espíritu le había mostrado que esto llegaría, pero ahora ya no es una profecía, ahora en Éfeso es una realidad. Aquello que había profetizado claramente el Espíritu, la apostasía, ahora era una realidad. Hombres y mujeres enseñando tonterías, revistiéndolas del nombre de Jesucristo. Gente abandonando el evangelio de Jesucristo por prestar oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, falsos maestros, hipócritas y mentirosos que a causa de una conciencia muerta comenzaron a enseñar que la salvación es por obras. Comenzaron a prohibir que se casaran porque ese era el problema. Comenzaron a prohibir que ingirieran ciertos alimentos porque ese era el problema. No, el problema no se encuentra en la comida, el problema no se encuentra en el exterior, el problema se encuentra en el necio corazón del hombre. ¿Te preguntas por qué tus hijos vienen aquí domingo a domingo como zombies? El problema no es la aburrida predicación, el problema está en su necio corazón. Y el problema está en que tú no estás haciendo tu trabajo en casa. No pretendas que se alimenten con 2 horas de iglesia para toda la semana. Son desnutridos espirituales porque no estás haciendo tu trabajo como ministro de Jesucristo. Y eso, hermano, es vergonzoso. Entonces, ¿qué haremos para desechar la herejía? ¿Qué haremos para desechar la apostasía? Pablo empieza con 2 consejos prácticos. Para combatir la herejía y por consiguiente la apostasía se requieren de 2 acciones. Número 1, desechar, y número 2, ejercitar. 2 palabras sencillas, pero que implican tanto dentro de su interior. Timoteo, tenemos que desechar y tenemos que combatir fielmente la herejía y la apostasía. Por tanto, tienes 1 que desechar y número 2, tienes que ejercitar. ¿Sabes qué me di cuenta? Que son 2 acciones que te mueven a ejercer. Y por tanto, dentro del combate a la herejía y la apostasía, no hay lugar para los perezosos. No hay lugar para los holgazanes. Timoteo, tienes que desechar y además tienes que ejercitarte. ¿Pero en qué sentido? Bueno, las Escrituras me dicen en el versículo número 7 del texto central que Timoteo se le manda a desechar las fábulas profanas y de viejas. ¿A qué se refiere todo esto? Algunos de ustedes en la primaria tal vez alguna vez le dijeron, no, es que ¿qué crees? Que anda un loco por ahí que se pone colmillos y que te los clava, o hay por ahí cerca de la secundaria unos que te dan estampitas con droga y después te llevan, cosas como esa. Yo diría, ¿a quién le alcanza para poner tanta droga en tantas estampitas y después no obtener nada? Pero bueno. Pero ¿sabes qué es lo que hicimos en aquel entonces con aquellas historias? Estábamos prestando oídos a fábulas profanas, a cuentos. ¿Qué sucede hoy en día en la iglesia y qué sucedía desde aquel entonces? El creyente o el iniciado en la fe comienza a prestar oídos a fábulas. Oye, ¿no vieron ese video del pastor que fue al infierno y mató a Satanás? Oye, no, es que tú no eres espiritual. Si quieres ser espiritual, ahora en vez de decir Jesús, debes de decir Mesías. Porque si no, entonces eres analfabeta y no eres espiritual. Prestar oídos a tonterías, eso es lo que hace y eso es lo que sucedió. Y por medio de lo que estaba entrando la herejía y por tanto la apostasía. Por eso muchos se embaucaban con eso y daban marchas atrás. Esto todavía sigue vigente y es más, está mucho más agudo. Lo primero que está diciendo es, si quieres ser buen ministro de Jesucristo, déjate de tonterías, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Cómo que de viejas? Las mujeres de avanzada edad también tienen sus propias historias y las transmiten a sus hijos y a sus nietos, y a veces son cada cosa. Oiga, no señales el arco iris porque si no te va a salir un mezquino. Historias de viejas. Oiga, cuando lleves a un niño al mar y veas que se está durmiendo, grítale, José Luis, no te quedes, porque si no su alma se queda. Historias de viejas.
No, cuando estés embarazada y hay un eclipse, ponte un cinturón con unas tijeras y un listón rojo. Historias de viejas. No, tu hijo, tienes que cuidarlo de que no le hagan ojo y pone esta pulserita con una piedrita que tiene forma de ojo de venado. Historias de viejas. Desecha. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo de manera genérica y enfocada al evangelio es: tienes que desechar todas esas tonterías. Si realmente quieres ser un buen ministro de Jesucristo, tienes que desechar todas esas tonterías. Pero por otro lado, no solamente tienes que desechar todas aquellas tonterías que tienen un obstáculo para el evangelio. Timoteo, tienes que ejercitarte para la piedad. Tienes que ejercitarte. Bueno, alguna vez el pastor no tuvo panza y se volvió como loco. 4 horas al día gimnasio, 4 horas al día gimnasio, y ahí se la vivía. Y si había una fiesta, no me importa, yo voy al gimnasio. Y si había una invitación a salir u otra actividad, no, yo tengo mi horario de gimnasio. Se vuelve uno tan adicto, empieza a comprar suplementos y cosas. No quiero decir que esté mal, pero ten en cuenta esto: cuando alguien se quiere realmente ejercitar, no encuentra obstáculos, los hace a un lado. Realmente tiene su objetivo tan claro que nadie se va a interponer entre él y su objetivo. Pablo le dice a Timoteo que se ejercite en la piedad, porque ciertamente hay gente, y no está mal, vuelvo a reiterar, yo no estoy en contra de los cuerpos bien esculturales, pero lo que le está diciendo es que, a diferencia del ejercicio físico que solamente sirve para esta vida, él debe de ejercitarse tal cual como lo hace alguien que se ejercita en el físico, pero ejercitarse en algo que es más importante y trascendental. Debes de ejercitarte en la piedad. Nuevamente, no encuentro lugar para los holgazanes y para los parásitos dentro del evangelio. ¿Por qué? Porque ejercitarse dispone primero tener un fin en mente y después moverse para poderlo lograr. Pero resulta que nosotros decimos: ay, tenemos que orar. Ay, no, qué flojera, mejor me oro desde mi cama. Eso no es ejercicio, eso no es ejercitarse. Bueno, sé que debo de instruir a mis hijos, pero ya ve que mis horarios de trabajo. Eso no es ejercitarse, eso es buscar siempre un obstáculo, a diferencia de que se ejercita físicamente. Cuando Pablo habla acerca de ejercitarse en la piedad, podemos pensar: ¿qué es la piedad? La palabra utilizada del hebreo es la palabra Hesed, que se traduce como misericordia o bondad. Es decir, Pablo, debes de ejercitarte en la misericordia y la bondad. Vamos a nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 9. Libro de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Porque, ¿sabes? Habían unos en el tiempo de Jesucristo que les valía un pepino ejercitarse en la piedad. Ellos se ejercitaban en la lectura. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dicen las Escrituras: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Hasta ahí. Escena: Jesucristo llama al peor de los pecadores ante los ojos de los hebreos. Un hombre que no solamente era judío, sino que se alió con los romanos para exprimir a los judíos en las finanzas y así volverse de mejor posición económica. Un tal llamado Mateo, al cual le dijo: Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejando la mesa de los tributos, le siguió. Gracia irresistible. Pero después dice versículo 11: cuando vieron esto los fariseos, ¿qué fue lo que vieron? Pues una cena, una comida, donde está Mateo, al que llamaron, que era un fariseo. ¿Quiénes iban a ser sus amigos? Igual pecadores. Y esto no cupo en el pensamiento de los fariseos, y le dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 13, interesante: id pues, citando Oseas capítulo 6, versículo 6, lo que hace Jesucristo es decirles: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué estaba sucediendo con estos hombres?
Tal vez sabían la ley al derecho y al revés, la torcían y la aplicaban para su propio beneficio, pero mientras había mucho conocimiento acá, no había nada aquí. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, que esto, la bondad, la misericordia, el proceder para ventaja de otro, tiene que ejercitarse. Hermano, usted no va a la ferretería y llega y dice, deme 5 gramos o 10 pesos de misericordia. No es así, usted tiene que ejercitarla. Pablo le está diciendo que es necesario que la ponga en práctica una y otra vez, que busque el objetivo de llegar a la piedad. Eso hace un buen ministro de Jesucristo. Los tibios no sé, pero un buen ministro de Jesucristo busca ejercitarse en la piedad que aprovecha no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. La piedad o vida piadosa, entonces si no la compro en la tienda, ¿cómo es que llega? Hermano, la piedad o la misericordia es un fruto en sí mismo de la gracia de Dios. Y llegará a través de tener contacto y comunión con las cosas de Dios. Tenemos que ejercitarnos en la piedad. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es que puedes aprender de Jesucristo teniendo comunión con Jesucristo? ¿Sabes qué es lo que sucede cuando a alguien se le sale una mala palabra aquí? Que dice, ups, ay, no sé qué me pasó. No, yo sí sé qué te pasó. Estás conviviendo con mundanos toda la semana. Estás conviviendo con mundanos y entonces por eso las palabras de los mundanos están en tu boca. Pero también me ha tocado personas que van a una junta de la secundaria y cuando dicen, a ver, el papá de Luis Raúl, sí, dígame hermana, ay, ups. O a la jefa, nos vemos mañana, Dios le bendiga hermana, ay. ¿Por qué? Porque estás constantemente teniendo comunión con las cosas del Espíritu. Por eso, holgazán, ¿cómo pretendes caminar en las cosas del Señor cuando piensas que ser cristiano es venir a pasar lista el domingo? Eso es una vergüenza. Entonces eres cristiano de 1 hora y eres cerdo del resto de la semana. La piedad debe de ejercitarse, porque aprovecha no solamente para esta vida, sino tiene promesa en esta vida y en la vida venidera. Y además Pablo dice que esta es palabra fiel y digna de ser recibida para todos. Pablo dice que por cuanto está totalmente convencido, por cuanto no hay un gramo de imposibilidad, parafraseando, porque fue Dios quien lo dijo, que la piedad tiene promesa para esta vida y para la vida venidera, por cuanto no lo está dejando a una suposición, sino que lo da por certeza. Por eso Pablo puede decir que entonces por eso trabaja y sufre vergüenzas públicas, porque está profundamente convencido. El hecho de que muchos de nosotros estemos domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, jueves tras jueves, jueves tras jueves, y que no importe el frío, el calor, la lluvia, el trabajo, que no importen los pesares, porque estamos totalmente convencidos de que la piedad, por cuanto salió de la boca de nuestro Señor, tiene no solamente promesa y efectos para esta vida, sino para la vida futura. ¿Por qué hay tanto creyente de 1 hora de domingo? Porque aún es incrédulo. De verdad. Porque aún es incrédulo. Porque le hablaron bonito del evangelio. Bueno, sí, pero... Porque aún hay incredulidad en su corazón, en su mente y en su vida. Las evidencias denotan que realmente no hay un convencimiento, que malamente está a la altura de los demonios que también creen en Cristo y tiemblan. Un incrédulo está a la par de un demonio, de Satanás. ¿Existe Cristo? Sí, claro que existe Cristo, pero no te sujetas, porque en realidad hay incredulidad aún en tu vida. Pero Pablo dice que por cuanto está convencido, Timoteo,
por cuanto estamos convencidos, por eso seguimos trabajando, por eso seguimos aguantando cuando alguien nos insulta a través o por medio de Jesucristo, porque vale la pena, porque el camino de la piedad, porque el camino del reino de los cielos no solamente es en esta tierra, porque en la piedad hay promesas de vida eterna. Así es que si alguien que se ejercita físicamente lo hace para lucir bien en esta tierra, imagínate cuánto más ejercitarse en la piedad, que no solamente tendrá efectos en esta vida, sino que tiene promesas para la vida eterna. Por eso Pablo y Timoteo aguantan vergüenza, oprobio, porque están convencidos, porque esperan en el Dios viviente, porque esperan en su Salvador. Y hay algo interesante, Pablo dice, nuestro Salvador, mayormente de los que creen. Versículo número 10, vamos ahí. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Es curioso cómo es que dice que el Señor es Salvador de todos. Entonces, ¿por qué no todos irán al cielo? Nuevamente, las palabras del original no se pueden traducir todas al castellano. Mientras en el griego hay 5 tipos de amor y cada uno tiene su nombre, en el castellano no. En el castellano solamente decimos amor. La palabra que se utiliza en el original como Salvador de todos es la palabra benefactor. No habla de la posición salvífica para vida eterna. Está diciendo, y vamos a recapitular nuevamente, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es benefactor de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque el que cree no solamente va a ser beneficiado en esta tierra, no solamente va a tener beneficios en esta tierra. Pero ¿qué beneficios, hermanos? Si hay vituperios, si hay conflictos, aflicciones. Bueno, pregúntele a un gentil. El gentil de igual manera tiene aflicciones. Pero cuando esperas en tu Señor, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. En esta tierra tenemos beneficios, es nuestro benefactor, pero es mayormente benefactor para los que creen, porque su beneficio no solamente será terrenal, será eterno. Por ello, mientras el llamado general al arrepentimiento y la salvación se extiende a todos los hombres, ni uno está excepto de escuchar las palabras de evangelio. Mientras no sabemos quién realmente alcanzará misericordia, por eso nosotros debemos de llevar la palabra y las mismas palabras, el nutrimento de la fe y la doctrina a toda criatura. Apocalipsis dice que al final de los tiempos habrá gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, pero por cuanto no sé quiénes son, tenemos que seguir llevando, tenemos que seguir predicando domingo tras domingo las palabras que incomodan, las palabras que confrontan, las palabras que convencen, porque no solamente tienen promesa en esta vida, porque tienen promesa y efecto para la vida eterna. Hermano, muchos de ustedes hoy se están preparando para cómo vivir en esta tierra. Tal vez muchos de los que estamos sentados hoy decimos, Señor, he producido tanto en esta tierra, ya sé, me sentaré y guardaré todo en mis graneros y diré, alma mía, cuánto he crecido. Y al igual que en aquel texto bíblico, tonto, no sabes que esta noche tu alma será requerida y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Tonto. No te ejercites, no quiero decir que al igual que yo te crezca el estómago, pero lo que te estoy diciendo es que si quieres seguirte ejercitando físicamente, no descuides lo más importante. Pablo, a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque esta tiene promesa para esta vida y para la vida futura. Versículo 11, esto manda y enseña, Timoteo, esto manda y enseña. Y por motivo de tiempo íbamos a exponer todo el texto, pero creo que nos da para otro culto más, que va a ser interesante. Nadie tenga en poco tu juventud. Texto fuera de contexto que utilizan los creyentes hoy en día.
La semana entrante veremos que va más allá, que va encaminado nuevamente a que seas ejemplo en muchos aspectos. Pero hoy, si nos pudiéramos quedar en algo, es, hermano, mujeres, varones, padres de familia, creyentes, asistentes, congregantes, simpatizantes, lo que seas. El Evangelio de Jesucristo no es para los perezosos. No es para que llegues a tu casa, te rasques la panza y pretendas que tus hijos sean alimentados por alguien más. El camino de la piedad requiere trabajo, requiere que nos ejercitemos, requiere que hagamos lo necesario. La pregunta final y es: ¿cómo es que nos podemos ejercitar en la piedad? Empieza por sustituir todo aquello que no agrada al Señor y sustitúyelo por cosas que Él sí mandó. El Señor nos ha dado un mandato. Yo sé que a muchos de ustedes les da pereza leer, e incluso las Escrituras, e incluso un libro sano, pero no te da flojera ver películas. Dime cuál de esos dos alimentos son benéficos para la piedad, y te diré que las películas no lo son. Ejercítate en la piedad. Yo sé que a algunos de ustedes les caen mal los congregantes y además dicen: ay, no juntarme con esta chusma, no, ni grado académico tienen. Bueno, si te sigues juntando con gente de grado académico pero que tiene a Satanás en la boca, eso es lo que te estás nutriendo, y eso es lo que vas a hablar, y eso es lo que vas a pensar, y eso es lo que vas a vivir. Por ello debes de ejercitarte, hacer lo necesario para nutrirte en la forma espiritual. Sí, claro que son chismosos algunos, claro que algunos todavía son verdes, claro que algunos todavía están en camino y en proceso de edificación. No me digas que los gentiles con los que tienes comunión son más crecidos espiritualmente cuando no conocen al Señor. Nutrirse de la piedad. ¿Cuántas veces oras? Ya no te digo al día, ya te digo a la semana. Si no estás teniendo comunión con Cristo, no pretendas ir en el camino correcto del camino de la piedad. Hay que instruirse, y el trabajo es aún mucho más complejo y mucho más retador para los padres de familia. Si hoy eres una cabeza de hogar holgazana, patética, tienes mucho trabajo que hacer, porque primero, como buen ministro de Jesucristo, tienes que nutrirte tú, para que posteriormente comiences a nutrir a tu esposa y a tus hijos. Si tú no quieres tomar el rol que te corresponde, no te preocupes. Satanás está deseoso de tomar tu lugar. Pero el día de mañana, no te quejes por los resultados cuando no quisiste ponerte los pantalones. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté mayormente con todos nosotros.